Bienvenidos a Exploradores Literarios. Hoy vamos a sumergirnos profundamente en el capítulo 2 de los viajes de Gulliver. Me encanta este libro. Imagínate despertar y encontrarte atado por un montón de Sí. personitas de menos de 15 centímetros de altura. Qué susto. Nuestra misión hoy es desentrañar este primer encuentro de Gulliver con los liputienses y ver qué podemos aprender de este fascinante comienzo. Claro, este capítulo es como la introducción perfecta a Lilliput. No solo vemos la reacción inicial de Gulliver, sino que también empezamos a entender cómo funciona esta mini sociedad. ¿Y cómo piensan estos diminutos seres? ¿Qué te impactó más de este primer encuentro? Bueno, a mí me flipó la sorpresa total de Gulliver. No se encuentra con monstruos o criaturas extrañas, sino con personas como nosotros, pero en miniatura. Y lo que más me alucina es cómo reaccionan los liputienses. Es increíble. Con sus arcos, flechas y carcajes. Parecen un ejército de juguete. Se dice que al principio lo rodearon como 40. Claro, Gulliver sin querer suelta un rugido. Y los pobres liputienses salen volando. Pobrecitos. Algunos incluso se lesionan por la caída. Ya. Pero lo más alucinante es que a pesar del miedo vuelven. Sí. Y uno de ellos se atreve a subirse a la cara de Gulliver. ¿Sí? Y dice, Hekina, de Gul. Es la primera vez que Gulliver escucha su idioma. Es un momento clave ese Hekina de Gul, porque marca el inicio de la comunicación. Totalmente. Aunque al principio no se entiendan, Claro. pero su tenacidad es impresionante. Imagínate el miedo que deben sentir. Pero la curiosidad y esa necesidad de entender lo que está pasando pueden más. Ya. Y luego vemos la desesperación de Gulliver por liberarse. Intenta romper las cuerdas, quitarse las estacas del brazo, incluso consigue aflojarse un poco el pelo para girar la cabeza. ¿Te imaginas la frustración? Claro. Estar rodeado de tanta gente y sentirte completamente indefenso. Totalmente de acuerdo. Y justo cuando parece que va a liberarse, los liputienses escapan antes de que pueda atraparlos. ¡Qué hábiles! Es como una escena cómica. Este gigante torpe intentando atrapar a estas personitas, que se mueven como hormiguitas. Sí. Pero más allá de la comedia, este capítulo empieza a darnos pistas de cómo viven y se organizan otros. Por supuesto, este capítulo es fundamental para comprender la sociedad liputiense. Descubrimos que son unos genios en matemáticas, en mecánica. Y lo más interesante es que cuentan con el apoyo del emperador, un auténtico mecenas de la ciencia. No solo son pequeños, sino que poseen una inteligencia técnica increíble. Es verdad, se mencionan esas máquinas con ruedas que usan para mover árboles enormes Sí. y otros objetos súper pesados. La ingeniería a esa escala debe ser fascinante. Totalmente. Y luego está lo de los barcos de guerra, que pueden llegar a medir casi 3 metros. Los construyen en los bosques y luego los transportan con esas mismas máquinas. Es una imagen poderosa de una sociedad organizada y con una tecnología muy avanzada Sin duda. para su tamaño. Esa habilidad técnica es la clave. Para entender cómo van a manejar la situación con Gulliver, no lo ven solo como un monstruo gigante, sino como un problema de ingeniería, que requiere una solución. Y hablando de soluciones, lo siguiente es buscarle alojamiento. Eligen un templo antiguo, el más grande del reino, pero que ya no se usa debido a un asesinato que ocurrió hace tiempo. Un bárbaro asesinato lo llaman. Este detalle le da un toque oscuro a su historia, ¿no te parece? Sí, Y este templo se convierte en la casa de Gulliver. en su hogar temporal. Exacto. Y la descripción del templo es muy detallada. La puerta norte de poco más de 1 metro de alto y medio metro de ancho, por la que Gulliver apenas puede pasar. Y las pequeñas ventanas casi a ras de suelo. Por una de esas ventanas el cerrajero real introduce 91 cadenas, 91. como las de un reloj de bolsillo pero más grandes. Para atarle la pierna izquierda con 36 candados. 36 candados para un solo pie. Es evidente que no se fía nada de él. Para nada es una muestra de su meticulosidad y de lo decididos que están a mantenerlo bajo control. Y luego tenemos al emperador y a su corte, observando a Gulliver desde una torrecilla de 1,5 metros de altura, a unos 6 metros de la carretera. Gulliver ni siquiera puede distinguirlos bien. ¿Desde dónde está? Claro. Y la curiosidad de la gente es masiva. Se dice que más de 100,000 personas salieron de la ciudad solo para verlo. Imagínate la multitud. Un gentío enorme. Como si un evento único paralizara a todo el país. Y a pesar de la guardia, al menos 10,000 personas se atreven a subirse a Gulliver usando escaleras. Es increíble. Una mezcla de miedo y fascinación llevada al extremo. Y claro, después de esto, tienen que prohibirlo, bajo pena de muerte. Normal. Una medida drástica pero comprensible. Dada la situación. La llegada de Gulliver lo cambia todo en Lilliput. ¿Lo revoluciona por completo? La noticia corre como la pólvora.
Y atrae a tanta gente que los pueblos se quedan vacíos. El emperador tiene que emitir órdenes para que la gente vuelva a sus trabajos, en el campo y en sus casas. Incluso se prohíbe acercarse a menos de 50 yardas de Gulliver, sin permiso de la corte. Lo que curiosamente genera ingresos para los secretarios de Estado. No, qué curioso. Hasta la curiosidad se convierte en un negocio. Pero claro, no todo es curiosidad y asombro. El emperador y su equipo están preocupados Muy preocupados. por tener este gigante en su reino, ¿verdad? Sin duda alguna. Se reúnen en secreto muchas veces para decidir qué hacer con él. El miedo a que escape es constante. Claro. Y la cantidad de comida que necesita es una gran preocupación. Temen quedarse sin recursos, incluso consideran matarlo de hambre o dispararle flechas envenenadas. De la curiosidad a planear su muerte. Es un contraste brutal. No, pero también hay quien se opone a esa idea. Piensan en lo que pasaría con su cuerpo muerto, el mal olor, y la posibilidad de que se propague una enfermedad por toda la ciudad y el reino. Eliminar a Gulliver también tiene sus propios riesgos. Y en medio de estas discusiones, llegan noticias de unos oficiales del ejército sobre cómo se ha comportado Gulliver con 6 criminales, aunque no se dan muchos detalles. Parece que su actitud impresionó al emperador. Y a su consejo. Este es un punto de inflexión, porque cambia la percepción que tienen de él. Sí, parece que esta acción de Gulliver les da un respiro, y lo ven de otra manera. Exactamente. Y esto lleva a que se organicen para darle de comer, ¿no? Así es, se crea una comisión especial para que los pueblos cercanos a la ciudad le proporcionen comida a diario. 6 bueyes, 40 ovejas, pan, vino y otras bebidas. Menudo festín. Y lo más curioso es cómo se paga todo esto, con el dinero del emperador. ¿En serio? Dicen que vive de su fortuna personal y casi nunca cobra impuestos, excepto en grandes guerras. ¡Qué generoso! Imagínate la fortuna que debe tener para poder alimentar a un gigante sin arruinarse. Y además se aprueba una ley para que 600 personas estén al servicio de Gulliver, con comida y alojamiento cerca de su puerta. 600 personas. Dedicadas a un solo individuo. Es una logística impresionante Mm. que refleja la magnitud del problema a Gulliver. Pero no se detienen ahí. No. También envían a 300 sastres a hacerle ropa a medida. Y eligen a 6 de sus mejores sabios para que le enseñen el idioma. Incluso llevan a los caballos del emperador y a la nobleza para que se acostumbren a él. Quieren integrarlo o al menos comprenderlo. Y Gulliver aprende el idioma bastante rápido. En solo 3 semanas. Qué rápido. Eso demuestra que es muy inteligente. O que sus profesores eran excelentes. Puede ser. Y pronto empieza a pedir que lo liberen, arrodillándose y repitiendo las palabras que ha aprendido. Y la respuesta del emperador, tal como la entiende Gulliver, es muy diplomática. Le dice que todo lleva su tiempo, que necesita consultar con su consejo, y que primero tiene que jurar paz con él y con su reino. Resuccione, lumos kelmin pefo te marlon en pozo. Le promete que lo tratarán bien, y le aconseja que sea paciente. Y se porte bien. Es una promesa con condiciones, pero al fin y al cabo, una promesa. Después de esto, el emperador decide que tiene que registrar a Gulliver, porque asumen que lleva armas peligrosas. Claro, por su tamaño. Y Gulliver se ofrece a que lo registren sin dudarlo. Incluso se ofrece a desnudarse y a vaciar sus bolsillos. La respuesta del emperador es muy astuta. Dice que según sus leyes, 2 funcionarios deben hacer el registro. Y hombre confía en la buena voluntad de Gulliver. Los pone literalmente en sus manos. Los pide que lo registren. Y promete que le devolverán o le pagarán cualquier cosa que se lleven. Cuando se vaya... Es un gesto de confianza, pero también una forma de controlarlo. Sin duda. Y entonces llega el famoso inventario de los bolsillos de Gulliver. Qué escena tan peculiar. Gulliver mete a los 2 funcionarios en los bolsillos del abrigo. Todos menos 2 de la cintura. Y uno secreto. Y empiezan a describir lo que encuentran. Desde su diminuta perspectiva. Exacto. En uno de los bolsillos de la cintura encuentran un reloj, demasiado grande para que puedan levantarlo. En el otro 2 pilares negros irregulares, uno tapado y otro con un objeto redondo y blanco, 2 veces el tamaño de sus cabezas. Gulliver les explica que es para su presión alimentaria. Ellos entienden que uno es para afeitarse y el otro para cortar carne. Qué interesante. Su interpretación de objetos cotidianos. Desde su perspectiva es fascinante. Totalmente. Y luego está el bolsillo derecho de la cintura con esa gran cadena de plata. Y la extraordinaria máquina al extremo. Su reloj. La descripción que hacen de la esfera. Mitad plata y mitad transparente. Con extrañas figuras. Y el ruido constante que produce. Como un molino de agua. Piensan que es un animal desconocido. O un dios al que adora. Qué imaginación. Y que casi siempre lo consulta antes de hacer algo. Como si fuera su oráculo. Para saber cuándo actuar. Es una visión ingenua pero lógica para ellos. Totalmente de acuerdo. Y en el bolsillo izquierdo encuentran una red, como la de un pescador, llena de pesados trozos de metal amarillo, que si son oro, dicen, deben tener un valor incalculable. Imagínate su asombro ante algo tan común para Gulliver.
como unas simples monedas de oro. Y no olvidemos el cinturón, hecho de la piel de un animal gigante, la espada del tamaño de 5 hombres, y la bolsa dividida en 2 partes, cada una capaz de albergar a 3 liliputienses. En una encuentran bolas de metal pesado, del tamaño de sus cabezas, y en la otra un montón de granos negros y ligeros. La descripción de sus armas y provisiones, desde la óptica liliputiense, es increíble. Es una joya. Y todo esto queda registrado en un informe oficial, firmado por Clefrin Frelock. Y Marcy Freelock Un documento que detalla todo lo encontrado. en el cuerpo de este gigante. Y después de leer el inventario, el emperador con mucha amabilidad le pide a Gulliver que le entreguen los objetos. Empieza por la cimitarra, que Gulliver entrega sin oponer resistencia. Pero mientras tanto, 3.000 de los mejores soldados del emperador rodean a Gulliver, con arcos y flechas listos para disparar. Gulliver concentrado en el emperador, ni Es- siquiera se da cuenta. Es un recordatorio sutil de que, a pesar de las buenas palabras, sigue siendo un prisionero. Exacto. Y hay un último detalle interesante. Gulliver menciona que tenía un bolsillo secreto que no registraron, donde guardaba sus gafas, un pequeño telescopio y otras cosas que no creía importantes para el emperador. Y que temía que se rompieran si las encontraba. Así que incluso cooperando, Gulliver se guarda algo para sí mismo. En resumen, este capítulo nos muestra cómo la llegada de Gulliver sacude Lilliput, un susto inicial que se transforma en una mezcla de miedo, curiosidad y una sorprendente capacidad de organización, análisis, por parte de los liliputienses. Su sociedad, aunque diminuta, demuestra tener una tecnología avanzada y una estructura muy definida. La relación entre Gulliver y los liliputienses empieza con desconfianza, pero también con intentos de comunicación y la búsqueda de una forma de convivencia. Hemos visto cómo intentan entender y controlar a este gigante, desde atarlo con miles de cadenas hasta hacer un inventario detallado de sus pertenencias, interpretándolas desde su peculiar punto de vista. Detalles como el reloj convertido en Dios o la pólvora vista como granos misteriosos nos dan una idea de lo diferente que es su mundo y cómo Swift juega con las diferencias de tamaño y perspectiva. De una forma brillante. Y la pregunta de qué harán finalmente con Gulliver sigue presente. En cada decisión del emperador, Y esa es la pregunta que nos queda en el aire. Después de este primer encuentro, ¿qué nos quiere decir Swift sobre la humanidad, sobre el poder y sobre cómo vemos las cosas, según nuestra perspectiva? ¿Qué nos revelarán los liliputienses sobre sí mismos y sobre Gulliver a lo largo de esta historia? Una pregunta fascinante para seguir explorando en los próximos capítulos. Este capítulo es solo el comienzo. De una aventura mucho más profunda. Gracias por acompañarnos en esta inversión en los viajes de Gulliver. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Exploradores Literarios.